Hola, ¿cómo están? Soy Samuel y me da muchísimo gusto darles la bienvenida una vez más a El Camino. Si nos han estado acompañando desde el episodio anterior, saben que apenas estamos arrancando este viaje fascinante por el libro de los Hechos. Y si eres nuevo por aquí, llegaste en el momento perfecto. Hoy vamos a sumergirnos en el capítulo 2. Vamos a hablar de un evento que literalmente partió la historia humana en dos, el día en que un grupo de personas asustadas se transformó en un movimiento imparable. El día de Pentecostés. Así que donde sea que nos estés escuchando o viendo, ponte cómodo, abre tu Biblia y acompáñame. Vamos a descubrir de qué se trata realmente este fuego del que tanto hemos escuchado. Imaginen por un momento el peso del silencio. No un silencio de paz, sino un silencio cargado de ansiedad, de incertidumbre y de expectativa. 120 hombres y mujeres se encuentran congregados en Jerusalén. Afuera el mundo sigue su curso implacable. El Imperio Romano oprime. Los líderes religiosos que hace poco gritaron «Crucifícalo» siguen en el poder. Y Jesús, su maestro, ha ascendido físicamente al cielo. Les dejó una misión que parece humana y estratégicamente imposible: ser sus testigos hasta lo último de la tierra. Sin embargo, la instrucción que recibieron no fue salir a correr, sino esperar. Ellos no sabían si esperarían 3 días, 7 días o un mes. Tuvieron que esperar hasta que el día de Pentecostés estuviera plenamente cumplido. Sin el poder del Espíritu Santo, la Iglesia es simplemente un grupo de personas asustadas, con buenas intenciones, pero con cero impacto eterno. Pero cuando Dios rompe el silencio, la historia del universo cambia para siempre. Para entender la magnitud de Hechos 2, debemos comprender la geografía espiritual y el calendario de Dios. Lucas nos dice, cuando llegó el día de Pentecostés. El término griego Pentecoste significa 50 y hace referencia a la festividad judía de Shavuot, la fiesta de las semanas, celebrada exactamente 50 días después de la Pascua. Agrícolamente, esta fiesta celebraba las primicias de la cosecha de trigo. Pero histórica y teológicamente, para el judaísmo del Segundo Templo, Shavuot celebraba algo mucho más grande: la entrega de la ley, la Torá, a Moisés en el monte Sinaí. Dios es un Dios de patrones perfectos. Él eligió deliberadamente el día en que Israel celebraba la entrega de la ley escrita en tablas de piedra, para entregar el Espíritu Santo que escribiría la ley en las tablas del corazón. La narrativa de Pentecostés marca una transición dispensacional crítica en la historia de la redención. Es el paso definitivo de la ley externa del antiguo pacto a la ley del Espíritu de vida en el nuevo pacto. La exaltación del Señor Jesucristo a la diestra del Padre desata el poder del Espíritu Santo para formar una nueva humanidad que es perdonada, que está radicalmente unida y que es enviada al mundo con un mensaje transformador. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar. De repente, vino del cielo un ruido como el de una violenta ráfaga de viento y llenó toda la casa donde estaban reunidos. Aparecieron entonces unas lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas según el Espíritu les concedía expresarse. Estaban de visita en Jerusalén judíos piadosos procedentes de todas las naciones de la tierra. Al oír aquel bullicio, muchos corrieron al lugar y quedaron todos pasmados, porque cada uno los escuchaba hablar en su propio idioma. Desconcertados y maravillados, decían: ¿no son galileos todos estos que están hablando? ¿Cómo es que cada uno de nosotros los oye hablar en su lengua materna? Partos, medos y elamitas, habitantes de Mesopotamia, de Judea y de Capadocia, del Ponto y de la provincia de Asia, de Frigia y de Panfilia, de Egipto y de las regiones de Libia cercanas a Cirene, visitantes llegados de Roma, judíos y convertidos al judaísmo, cretenses y árabes. Todos por igual los oímos proclamar en nuestra propia lengua las maravillas de Dios. Desconcertados y perplejos se preguntaban: ¿qué quiere decir esto? Otros se burlaban y decían: lo que pasa es que están borrachos. El texto nos dice que de repente vino un estruendo del cielo como de un viento recio, y aparecieron lenguas como de fuego.
Esta fenomenología no es casualidad, es una teofanía, una manifestación visible de la presencia de Dios. El viento. En el griego original, la palabra utilizada es pnoe, viento, aliento, la cual está teológica y etimológicamente conectada con neuma, espíritu. Para un judío del primer siglo, este estruendo evocaba de inmediato el ruaj de Dios en Ezequiel 37, el aliento divino que sopló sobre un valle de huesos secos para darles vida y formar un ejército. El Espíritu Santo es el soplo de vida sobre el nuevo Israel, vivificando a la Iglesia como una nueva creación. El fuego. El fuego es el símbolo clásico de la teofanía en el Antiguo Testamento, conocido como la Shekinah o la gloria de la presencia de Dios. En el Sinaí, el fuego y el humo establecían una distancia aterradora. El pueblo temblaba y no podía acercarse. En el tabernáculo y el templo, esa presencia de fuego estaba estrictamente restringida al lugar santísimo. Pero observen el asombroso contraste en Hechos 2. El fuego se fragmenta y se asienta de manera individual sobre cada uno de los creyentes. Esto visualiza la majestuosa doctrina del sacerdocio universal de los creyentes. Las lenguas. Los creyentes comenzaron a hablar en lenguas, xenolalia. Estas no eran balbuceos sin sentido, sino idiomas humanos reales y existentes que ellos no conocían: parto, medo, árabe, etc. Teológicamente, esto representa la reversión directa de la maldición de la Torre de Babel. En Babel, el orgullo humano provocó que Dios confundiera las lenguas para separar a la humanidad. En Pentecostés, la gracia de Dios utiliza las lenguas para unir a todas las naciones bajo la proclamación del Evangelio, trascendiendo las barreras lingüísticas. Pensemos en la diferencia entre el Sinaí y el aposento alto. En el Éxodo, cuando Dios descendió en fuego sobre el monte Sinaí para entregar la ley, 3.000 personas idólatras murieron ese mismo día bajo el juicio divino. La ley externa condena porque muestra nuestra incapacidad. Sin embargo, en el monte Sión, el día de Pentecostés, cuando Dios desciende en fuego para entregar el Espíritu, 3.000 almas son salvadas y reciben vida eterna. Esa es la diferencia entre el ministerio de condenación y el ministerio de justificación. La presencia de Dios ya no habita en un edificio de piedra inalcanzable, sino que se ha democratizado. El Espíritu Santo ahora reside dentro de ti y de mí. Iglesia, ¿estamos viviendo con la conciencia de que somos portadores de este fuego sagrado? El Espíritu no descendió sobre los 120 simplemente para darles una experiencia emocional o un hormigueo físico. Descendió para capacitarlos con poder, dinamis, para ser testigos. Alababan a Dios proclamando las maravillas de Dios. Si el Espíritu Santo habita en ti, no puedes ser un cristiano mudo frente a un mundo que perece. Tu boca, que antes producía palabras de confusión, orgullo o queja como en Babel, ha sido redimida para declarar las proezas de aquel que te llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Está ardiendo el fuego de su presencia en tu testimonio diario? Entonces Pedro, con los 11, se puso de pie y dijo a voz en cuello: Compatriotas judíos y todos ustedes que están en Jerusalén, déjenme explicarles lo que sucede. Presten atención a lo que voy a decir. Estos no están borrachos, como suponen ustedes. Apenas son las 9 de la mañana. En realidad lo que pasa es lo que anunció el profeta Joel. Sucederá que en los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre todo ser humano. Los hijos y las hijas de ustedes profetizarán, tendrán visiones los jóvenes y sueños los ancianos. En esos días derramaré mi espíritu aún sobre mis siervos y mis siervas y profetizarán. Arriba en el cielo y abajo en la tierra mostraré prodigios, sangre, fuego y nubes de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que llegue el día del Señor, día grande y esplendoroso. Y todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Pueblo de Israel, escuchen esto. Jesús de Nazaret fue un hombre acreditado por Dios ante ustedes, con milagros, señales y prodigios, los cuales realizó Dios entre ustedes por medio de él, como bien lo saben. Este fue entregado según el determinado propósito y el previo conocimiento de Dios,
y por medio de gente malvada, ustedes lo mataron, clavándolo en la cruz. Sin embargo, Dios lo resucitó, librándolo de las angustias de la muerte, porque era imposible que la muerte lo mantuviera bajo su dominio. En efecto, David dijo de él: «Veía yo al Señor siempre delante de mí, porque Él está a mi derecha, nada me hará caer. Por eso mi corazón se alegra y canta con gozo mi lengua. Mi cuerpo también vivirá en esperanza. No dejarás que mi vida termine en los dominios de la muerte. No permitirás que tu santo sufra corrupción. Me has dado a conocer los caminos de la vida. Me llenarás de alegría en tu presencia». Hermanos, permítanme hablarles con franqueza acerca del patriarca David, quien murió y fue sepultado, y cuyo sepulcro está entre nosotros hasta el día de hoy. Era profeta y sabía que Dios le había prometido bajo juramento poner en el trono a uno de sus descendientes. Fue así como previó lo que iba a suceder. Refiriéndose a la resurrección del Cristo, afirmó que Dios no dejaría que su vida terminara en los dominios de la muerte, ni que su fin fuera la corrupción. A este Jesús, Dios lo resucitó, y de ello todos nosotros somos testigos. Exaltado a la derecha de Dios y habiendo recibido del Padre el Espíritu Santo prometido, ha derramado esto que ustedes ahora ven y oyen. David no subió al cielo, y sin embargo declaró: «Dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha, hasta que ponga a tus enemigos por debajo de tus pies». Por tanto, que todo Israel esté bien seguro de que este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Frente a las manifestaciones del Espíritu, la multitud reacciona con asombro, pero otros reaccionan con cinismo y burla, diciendo que estaban llenos de mosto, un vino nuevo y embriagante. Es entonces cuando Pedro, el mismo hombre que semanas atrás había negado a Cristo ante una simple sirvienta por cobardía, se pone de pie con una valentía y autoridad sobrenaturales. Su defensa no se basa en el emocionalismo, sino en una exposición brillante y profunda de las Sagradas Escrituras. La llave profética, Joel 2. Pedro refuta la acusación de ebriedad apelando al sentido común. Son las 9 de la mañana, la hora tercera, la hora de la oración matutina en la que los judíos piadosos ayunaban. Luego abre la profecía de Joel, declarando que este derramamiento del Espíritu inaugura los postreros días. Ahora el Espíritu se derrama sobre toda carne. Ya no hay distinción de clase, género o edad para profetizar. Hijos, hijas, ancianos, jóvenes, siervos y siervas reciben la presencia de Dios sin exclusiones. La paradoja de la cruz. Pedro confronta a su audiencia con una tensión teológica insuperable. Afirma que Jesús fue entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, pero al mismo tiempo acusa a la multitud diciendo: «Vosotros le matasteis por manos de inicuos». La crucifixión no fue un trágico accidente, sino el plan redentor soberano preordenado desde la eternidad, lo cual no exime la responsabilidad humana por el pecado. La llave histórica y de exaltación. Salmos 16 y 110. Pedro argumenta usando el Salmo 16: «No dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo dé a corrupción». Con una lógica implacable dice: David no podía hablar de sí mismo porque David murió, fue sepultado, y su tumba y cuerpo corrompido siguen aquí en Jerusalén. David hablaba proféticamente de su descendiente, Jesucristo. Dios resucitó a Jesús porque era imposible que fuese retenido por la muerte. Luego, usando el Salmo 110, demuestra que este Jesús no solo resucitó, sino que ascendió y fue exaltado a la diestra del Padre. El clímax neumatológico. El versículo 33 es el eslabón teológico crucial. Así que exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Pentecostés es la prueba empírica e irrefutable en la tierra de que Jesucristo ha sido coronado como Rey en los cielos. El mensaje culmina con el veredicto más poderoso: a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Imagina la coronación de un nuevo monarca en la antigüedad.
Cuando el rey lograba la victoria total sobre sus enemigos y se sentaba triunfante en el trono de la capital, la tradición dictaba que su primer acto oficial fuera enviar emisarios para repartir regalos abundantes, tesoros y botines a sus ciudadanos como prueba de su exaltación y soberanía. Pentecostés es exactamente eso. Cuando la gente veía y oía el viento, el fuego y los milagros, Pedro les estaba diciendo: no miren la manifestación, miren al Rey. El Espíritu Santo que hoy experimentamos es el regalo real de coronación que demuestra que Jesucristo, el hombre a que ustedes colgaron de un madero, ha vencido la muerte y está sentado en el trono del universo. La predicación cristiana debe ser siempre cristocéntrica y fundamentada en la Biblia. A veces en nuestras iglesias nos enamoramos tanto de las manifestaciones, de las luces, de la experiencia emocional, que olvidamos que el propósito primario del Espíritu Santo es testificar y glorificar a Jesucristo. El Espíritu Santo no viene para darnos un espectáculo perpetuo, sino para iluminar la obra objetiva y salvífica de Jesús. Cuando hablas de tu fe, ¿apuntas a ti mismo, a tus emociones, o apuntas con precisión bíblica a la cruz, a la tumba vacía y al trono de Jesús? Tu testimonio será poderoso solo cuando Jesús, y no tu experiencia, sea el centro del mensaje. Cuando oyeron esto, todos se sintieron profundamente conmovidos y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: «Hermanos, ¿qué debemos hacer?» «Arrepiéntase y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados», contestó Pedro, «y recibirán el don del Espíritu Santo». En efecto, la promesa es para ustedes, para sus hijos y para todos los que están lejos, es decir, para todos aquellos a quienes el Señor, nuestro Dios, llame. Y con muchas otras palabras les exhortaba insistentemente: «Sálvense de esta generación perversa». Así pues, los que recibieron su mensaje fueron bautizados, y aquel día se unieron a la iglesia unas 3,000 personas. Se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en la oración. Todos estaban asombrados por los muchos prodigios y señales que realizaban los apóstoles. Todos los creyentes estaban juntos y tenían todo en común. Vendían sus propiedades y posesiones y compartían sus bienes entre sí según la necesidad de cada uno. No dejaban de reunirse unánimes en el templo ni un solo día. De casa en casa partían el pan y compartían la comida con alegría y generosidad, alabando a Dios y disfrutando de la estimación general del pueblo. Y cada día el Señor añadía al grupo los que iban siendo salvos. El sermón de Pedro no produjo aplausos de cortesía, produjo una agonía espiritual salvadora. La Biblia dice que se compungieron de corazón. En el original, esta palabra implica ser atravesados, apuñalados o perforados por una convicción profunda de pecado. El Espíritu Santo produjo la convicción de que ellos eran los asesinos del Mesías. Angustiados, preguntaron: ¿qué haremos? Pedro les da una receta espiritual de 3 pasos. Arrepentimiento, metanoia. No es simplemente sentir lástima o remordimiento, es un cambio radical de mente, de dirección y de lealtades. Es dar la media vuelta, abandonando el pecado para someterse a Cristo. Bautismo. Pedro les manda bautizarse en el nombre de Jesucristo. Este era el acto público de identificación con el Salvador y de perdón, cortando los lazos con la generación rebelde. ¿Cómo bautizaron a 3,000 personas en Jerusalén en un solo día? Históricamente, alrededor del monte del templo existían numerosos mikvaot, baños rituales de purificación judíos, con agua abundante para la inmersión, los cuales fueron utilizados por los apóstoles para este evento masivo. El don del Espíritu Santo. La llenura y el poder interior ya no son exclusivos de los apóstoles. El regalo es para todo el que se rinde, para ellos, para sus hijos y para los que están lejos, es decir, incluso para nosotros hoy, los gentiles llamados por Dios. Pero el avivamiento no se quedó en las emociones de un día. El impacto del Espíritu generó una nueva sociología, una nueva forma de vivir. La vida de esta primera iglesia se basó en 4 pilares inquebrantables. La doctrina de los apóstoles, didache. La iglesia nace de la verdad y la enseñanza revelada. No vivían de misticismo, sino de la palabra. La comunión,
koinonía. No era una mera sociabilidad superficial, sino una participación vital y profunda en la vida del espíritu, compartiendo incluso los bienes materiales. El partimiento del pan, la celebración constante de la Cena del Señor y las comidas comunitarias que recordaban el sacrificio de Cristo. Las oraciones, una vida litúrgica y de dependencia comunitaria constante. Además, Lucas relata que vivían un socialismo sagrado u obra de caridad radical. Vendían sus propiedades voluntariamente para que no hubiera ningún necesitado entre ellos. No era un sistema económico impuesto por el Estado, sino una manifestación radical del amor, ágape, donde el Espíritu Santo venció el egoísmo natural del corazón humano. Podemos comparar muchas congregaciones modernas con un simple cine o un club social. Vas a un cine, te sientas junto a docenas de personas, todos miran hacia la misma pantalla, experimentan emociones similares, ríen o lloran, y cuando se encienden las luces, cada uno se va por su lado sin siquiera conocer el nombre del que estaba sentado a su lado. Eso no es la Iglesia. La koinonía de Hechos 2 es más bien como una trinchera militar o una familia en tiempos de crisis. Los primeros cristianos estaban tan saturados del Espíritu de Dios que las barreras del egoísmo, del esto es mío, se derritieron. Entendieron que la ortodoxia, la doctrina correcta, sin ortopraxis, la práctica correcta del amor, está muerta. Su amor mutuo era tan evidente, sacrificado y auténtico, que toda la ciudad se llenaba de temor reverente, y el Señor añadía cada día a la Iglesia a los que habían de ser salvos. Hermano, hermana, que pregunto hoy, ¿es tu cristianismo una religión de domingo o una koinonía radical? ¿Perseveras en la enseñanza de la palabra o te alimentas de filosofías vacías? ¿Estás dispuesto a que el Espíritu Santo perfore tu corazón hoy, mostrando tus pecados, tu orgullo, tu egoísmo, para que puedas experimentar un verdadero arrepentimiento? ¿Eres parte del dolor de tus hermanos en la Iglesia, compartiendo no solo tiempo, sino recursos materiales con el que sufren necesidad? Si anhelamos el poder de Pentecostés, debemos estar dispuestos a vivir la entrega comunitaria y el amor sacrificial de Pentecostés. Hoy hemos caminado desde el aposento alto hasta las calles de Jerusalén. Hemos visto cómo Dios descendió, no con el fuego que destruye a los rebeldes como en el Sinaí, sino con el fuego del Espíritu que democratiza su presencia, habitando en cada uno de nosotros. Hemos escuchado la lógica aplastante de la predicación de Pedro, demostrándonos que el Jesús crucificado es el Señor y Cristo exaltado, y que este Espíritu es su regalo de coronación. Y hemos sido desafiados por una iglesia primitiva que, al ser atravesada en el corazón, respondió con arrepentimiento, bautismo y una devoción radical a la palabra, la comunión, el partimiento del pan y la oración. La misma pregunta que angustió a aquella multitud resuena en este recinto hoy. ¿Qué haremos? No puedes escuchar este mensaje y quedarte neutral. Jesucristo ha sido exaltado a la diestra del Padre. Él reina hoy. Si has estado viviendo en tus propias fuerzas, intentando ser tu propio rey, o si has estado practicando una religión fría, distante y egoísta, el Espíritu Santo te está compungiendo el corazón en este momento. El llamado es claro: arrepiéntete. Cambia tu dirección, entrégate a Cristo, haz pública tu fe y recibe la llenura de un poder que no proviene de este mundo. Y a ti que ya eres creyente, deja de vivir un cristianismo aislado. Comprométete con la comunidad, persevera en la doctrina, parte el pan con tus hermanos y entrega tu vida en amor. Por último, te voy a pedir que ahí en donde estás cierres tus ojos y me acompañes en oración. Padre Celestial, te damos gracias porque no nos dejaste huérfanos. Gracias por el día en que tu promesa se cumplió y enviaste a tu Espíritu Santo como un viento recio y un fuego purificador. Te pedimos, Señor, que ese mismo Espíritu atraviese hoy nuestros corazones. Llévanos a un arrepentimiento genuino, perdona nuestro egoísmo y nuestra religiosidad superficial. Aviva tu obra en medio de los tiempos, que tu fuego encienda nuestra pasión por la doctrina, ensanche nuestra comunión y nos dé valentía para proclamar al mundo que Jesucristo es el Señor. Úninos con ese socialismo sagrado del amor genuino,
y que a través de nuestra vida diaria tú sigas añadiendo a tu iglesia a los que han de ser salvos. Te lo pedimos en el nombre poderoso, majestuoso y soberano de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Espero que estas palabras hayan sido de bendición. Recuerda que el camino con Dios no siempre es fácil y muchas veces nos reta y nos incomoda, pero Él cuidará de quienes le obedecen. Nos vemos pronto. Si te gustó este contenido y todo lo demás que hacemos en este canal, te invitamos a compartir, a darle me gusta y a suscribirte. De igual manera, si en los comentarios quieres dejar alguna petición de oración o alguna opinión, es bienvenida. Cuídate mucho y que el Señor te bendiga diariamente en tu camino. Hasta la próxima.